Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. La gente cree que para hacer un cambio en el mundo físico se tiene que gestar en el mundo físico, con libros de autoayuda, yendo a los optimistas, ánimo. Y sí te ayuda a cambiar ciertas cosas, pero de repente es como si hubiera ligas que te jalan y regresas a lo mismo. Eso es porque el orden bíblico no es así. Si tú quieres cambiar algo en el mundo físico, se tiene que cambiar en el mundo espiritual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios en su trono de gracia, desde el tercer cielo en el mundo espiritual, la tierra estaba desordenada y vacía. En el mundo físico la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, desde su trono, desde el mundo espiritual, suelta la palabra y fue hecho el día y la noche. Es decir, lo que Dios habla, Dios es creador. Lo que Dios habla desde su trono, lo que se habla en el mundo espiritual, solo es cuestión de tiempo para que se manifieste en el mundo físico. Si tú quieres un cambio en el mundo físico, se tiene que gestar en el mundo espiritual. ¿Cómo se gesta? Con la palabra de Dios. Si Dios suelta la palabra, ya está hecho. Y se manifiesta en lo físico. Amén. Me acuerdo cuando conocí al Señor. En el mundo físico, yo era un loco, alcohólico. Conozco al Señor, me manda para atrás. Yo vi al Señor Jesús. Y por un momento yo creí que me había muerto. Después me di cuenta que estaba en su presencia. Y el Señor me soltó la palabra y me dijo: instrumento útil me serás. Y de ahí algo cambió en mí, que ya todo era diferente. Nunca más volví a probar sustancia. Nada. Me nació una adicción por su presencia. En el mundo físico tú veías ahí un chico banda aferrándose a Dios. Pero en el mundo espiritual el Señor ya había decretado, ya había hablado acerca de mi destino, de mi identidad, de mi propósito. Y eso es bíblico. Te lo muestro con Jacob. Jacob, el nombre Jacob, el hermano de Saúl, significa embustero, engañador, pillo, pues, pillo. Y Jacob vivía como un pillo. Había engañado a su hermano, se había pelado de su casa. Pero un día tiene un cara a cara con Dios. No aquí. Aquí. Y Jacob, entendiendo este principio, y van a decir: pastor, pero ¿cómo aquí si dice que estuvieron peleando hasta el amanecer? Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, el reino se establece en esta tierra. Por eso el Señor le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando
santa es, porque el reino de Dios se establece en la tierra. Amén. Ahora, me emociono, hermanos. Amo a Dios. Entonces, cuando Jacob tiene un cara a cara con el Señor, dice que pelean hasta el amanecer. Yo no entendí ese versículo, que cómo vas a pelear con Dios. Agárrale aquí, Suri. Ponte aquí. Agárrale. ¿Cómo vas a pelear con Dios? Lo que se refiere a la Biblia es como aferrarse. Jacob sabía que en el mundo físico era un pillo, pero sabía que si Dios soltaba la palabra, todo iba a cambiar en su vida, porque ocurriría el cambio en el mundo espiritual. Por eso, solo imagínense que aquí está Dios, solo imagínenselo. Dice el ángel de Dios: ya me tengo que ir. 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 Y no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Qué es bendecir? Decir bien. Le está diciendo Jacob: hasta que sueltes la palabra, yo no me suelto. Y se aferra. Y tanto se aferra que dice: ya está amaneciendo, me tengo que ir. Ya está amaneciendo, me tengo que ir. Y Jacob le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Hasta que consigue que en lo espiritual se suelte la palabra, Dios le dice: ¿cómo te llamas? Y en el mundo físico Jacob le dice, y le dice: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Le cambia el nombre, cambia su identidad, propósito y destino. Y tú puedes ver en la Biblia cómo a partir de que se suelta la palabra en lo espiritual, el cambio físico en Jacob, que ya no fue Jacob sino Israel, total, y se convierte aquel que tuvo a las 12 tribus. O sea, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Qué está diciendo el pastor? Que todo cambio en lo físico se manifiesta en lo espiritual. Amén. 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 Ok. Ayúdame. Por eso, cuando viene el Señor Jesús, decía Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Manuel, Dios con nosotros, el Salvador, venía de este mundo, de este reino, para acá, para establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso Juan el Bautista iba gritando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor le da la facultad a sus discípulos de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y les dice: a donde ustedes vayan y pongan la planta de los pies, que la paz del reino se establezca. Si el lugar es digno, que la paz prevalezca en ese lugar. Si no, dense la vuelta, sacúdense el polvo de los pies, y la paz del reino que entró con ustedes se irá con ustedes. O sea, todo discípulo de Jesús tiene la autoridad de parte de él de establecer el reino aquí en la tierra. Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, no como Pedro, sino como parte de la iglesia, le dice: Pedro, a ti te entrego las llaves. Le está entregando las llaves a la iglesia. Y le dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea, le está diciendo: iglesia, te estoy dando las llaves para que puedas acceder al mundo espiritual, acceder confiadamente al trono de la gracia, para que el Señor geste cambios y se manifiesten en la tierra. Amén. Y ustedes me van a decir: pero pastor, la única forma de que eso suceda es que el mismo Dios viniera con nosotros. ¿Acaso ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo
mora en nosotros. Y por eso Salmo 24 dice: en el mundo físico, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Dios es bueno. De esto no es la prédica, pero hay que seguirle. Mira, y vas a decir: sí, pastor, pero el Señor le dio las llaves a Pedro. Yo no me llamo Pedro, me llamo Alfonso. Te lo refuto bíblicamente. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús fue crucificado, no fue al cielo, bajó a las profundidades de la tierra a arrebatar las llaves que tenía el imperio de la muerte, y después se les aparece a sus discípulos y los comisiona y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Arrebató las llaves, entrega las llaves, por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo? En otro versículo dice: a los que crean en mi nombre, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hollarán serpiente, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Por qué? Porque tienen las llaves. El Espíritu de Dios vive en ellos, vive en nosotros. Pueden entrar al mundo espiritual y pueden salir. La iglesia sabe cómo entrar y cómo salir. Amén. Amén. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cayó la mosca en la sopa. Mira, se me pone finito el coraje. Que como el Señor Jesús le da tanta autoridad a la iglesia, lo que el enemigo no puede parar, trata de diluirlo. Entonces, ¿qué ha estado haciendo en este tiempo? Vente, Ju. No, ven. Necesito a alguien que le eche drama. Tú tienes un talento de parte de Dios para... Ok. Imagínense, ella es la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, ya se los expliqué. ¿Cuánto poder le fue dado por el sacrificio de Jesús? Porque entonces puede entrar confiadamente al trono de la gracia, generar cambios, pedirle al Señor que haga cambios y que se manifiesten en el mundo físico. ¿Se imaginan cuánta autoridad el Señor le dio por el sacrificio de Jesús? Y no solo esa autoridad. Y tú vas a decir: no, pastor, pero teológicamente así hablan los religiosos, luego como zipizapos. No, pastor, es que teológicamente te está equivocando, porque solo podría entrar confiadamente al trono de la gracia. Solo puedes entrar a la casa de Dios si eres de su familia. Por eso la Biblia dice que aquellos que creyeron en su corazón y confesaron con su boca que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, no solo se les fue dada autoridad, sino se les fue dado el derecho, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Dice el libro de Apocalipsis: y si hijos, coherederos de la gracia. Entonces, por eso dice la Biblia que puedes entrar confiadamente al trono de la gracia, porque por el sacrificio de Jesús nos hizo sus hijos. Te voy a ir para que lo entiendas. Para que lo entiendas. Allá donde trabajamos, para que alguien pueda tener una junta conmigo, allá afuera me dicen doctor Eduardo o doctor Pastor. Para que puedan tener una junta con nosotros, luego tienen que hacer cita 2 meses, 2 semanas, 3 semanas, 1 semana. Y generalmente no lo recibimos nosotros, sino nuestro equipo. Me refiero a la parte profesional. Ustedes pasen, ustedes les damos la cita luego. Y no el Señor nos... Pero ¿saben quién no hace cita?
¿Sabes a quién le voy a contestar a las 3 de la mañana? Generalmente tengo el celular apagado. Pero mi hija es la única que hace que yo me levante a las 3 de la mañana para bajar y traerle un vaso de agua. Ella no hace cita. Ella no pide audiencia. Ella simplemente, como es mi hija, desde su corralito, que ya casi no cabe, está grande, dice: papá, tengo sed, tráeme agua. Provoca que su padre se pare y traiga ese vaso de agua. ¿Qué padre le negaría algo a sus hijos? Por eso la Biblia dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Eterno nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidamos? O sea, como nos hizo sus hijos, podemos entrar ante su confiadamente al trono de gracia. Puedes entrar al trono de gracia y manifestar la gracia de Dios en el mundo físico. Amén. Amén. ¿Se imaginan cuánta autoridad Dios le dio a sus hijos? Y no solo para ahí, sino que dice: mira, aparte puedes entrar confiadamente al trono de gracia, y aparte no vas sola. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne, y mi Santo Espíritu va contigo para establecer mi reino en la tierra. Amén. ¿Se imaginan cuánta autoridad? Ahora, obviamente al adversario eso no le gusta. Bueno, antes de eso tú me vas a decir: pero pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pues no dijo el Señor Jesús que aunque están en este mundo, no son de este mundo, que están en este mundo como embajadores en cadenas. ¿Embajadores de quién? Pues de su reino. Amén. Amén. Aleluya. Ahora. Esto me indigna. Me indigna. Ayúdame a amarrarlo, hija. El adversario ha hecho dos cosas. Número uno, ponte allá, Esme. Quédate ahí sentado. Como Luis. Número uno, pone impedimento. Ahora sí va. Tercer cielo, el trono de la gracia. Segundo cielo es donde el adversario pone impedimentos para que cuando ella quiera pasar haya impedimento, para que cuando los ángeles de Dios, hazle como ángel, quieran pasar haya impedimento. Por eso aquel ángel Gabriel le dice al profeta Daniel: desde el día 1 fue escuchada tu oración, pero el príncipe de la potestad del aire me interrumpió, me estorbó. ¿De qué está hablando? Del segundo cielo. Entonces lo que el enemigo hace es, en el mundo espiritual está el tercer cielo, que es donde está el trono de gracia, pero digamos que hay esos lugares intermedios donde él quiere estorbar. ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 6:10: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Lo primero que hace es esto: poner estorbo. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero con todo y esto,
quiere poner estorbo, párate. Y ella dice, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene Y poder. entonces ese estorbo no puede resistir y pasa al trono de la gracia. Entonces, ¿qué otra cosa hizo el adversario? Híjole, ni eso sirve, ni el estorbo espiritual sirve. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque a esta iglesia, Dios le dio mucha autoridad por el sacrificio de Jesús. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fácil. ¿Qué hizo? Engañar. El poder entrar y salir al trono de gracia, al mundo espiritual, el tener las llaves legítimamente, representa mucho poder y autoridad a la iglesia dada por Jesús. ¿Qué hace? Eso es sobrenatural, porque si hacen eso, la iglesia tiene la facultad de manifestar lo sobrenatural de Dios en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo entendía bien esto y decía, yo no he venido a hablarles con palabras de humana sabiduría, sino con manifestación, poder del Espíritu de Dios. Y eso no solo fue para el apóstol Pablo, es para todos los hijos de Dios. Amén. Ahora, el adversario dice, ¿cómo le hago para que ya no entren, que dejen de manifestar el poder que se les fue dado? Ya sé, los voy a engañar. Y voy a entrar al trono de gracia. Voy a entrar al trono de gracia. Voy a entrar a su presencia. Voy a entrar a su presencia. No. Eso era antes. Eso era antes. Mira, eso fue para el apóstol Pablo. Eso era antes. Para ti ya no. Tú tienes que hacerte ordinaria. Mira, tú con que vengas y te sientes, ya, esto. Ya dice, pero ¿y los profetas? Pero ¿y los profetas? No, hombre, el último fue Juan. Aunque teológicamente estudian eso con las patas. No, de veras que hay que leer muy mal la Biblia para llegar a esa exégesis. ¿Cómo el último va a ser Juan el Bautista si en el libro de los Hechos, que cronológicamente es después de Juan el Bautista, habla del profeta Agabo, de las hijas de Felipe que eran profetisas? Si el último fue Juan, entonces ¿esos qué? Y cómo después habla la palabra de Dios que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores para la edificación de su iglesia. No, es que eso era antes. Entonces la palabra fue escrita para el pasado. ¿Qué no dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? No, hombre, me encanta agarrarme a esa gente que tomó un discipulado ahí religioso. Ay, pastor, véngase para acá. Véngase para acá. Eso está haciendo la tesis doctoral. Del poder sobrenatural del Espíritu Santo, de la supereminente grandeza del poder de su fuerza. Pero regresamos a la ilustración. Como representa tanto poder que ha hecho el enemigo, la iglesia no es física, no es ordinaria, no es natural, es sobrenatural. Pero para poder entrar al mundo espiritual, tú tienes que entrar en el espíritu. Dice el libro de Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no en cuerpo, no en alma, sino en espíritu, porque con un soplo, pneuma, en latín espíritu, Dios plasma la eternidad en nosotros. El espíritu del hombre tiene la esencia, porque es de Dios, tiene la esencia de la deidad. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios en el espíritu. Por eso la Biblia dice, ¿quién sabrá las cosas de Dios sino el espíritu de Dios? ¿Y quién conocerá las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Es del espíritu de Dios al espíritu del hombre. ¿Cómo han engañado a la iglesia? Le dicen, hombre, eso era antes. Mira, todo es en orden, todo es natural, todo es ordinario. Y de repente ella quiere alabar profundamente. Quieta, prieta, serena, morena,
Relax. Aquí nada más te permitimos, a lo más, hazle 1, 2. 1, 2. Y de repente no se aguanta y aplaude y dice: ¡ah, te amo! Y a lo más, hazle así: 1, 2. 1, 2. Y de repente le gana el gozo y hace: ¡aleluya! Al fin todo sería así. A lo más, hazle: buen día, hermano. Buen día, hermana. O sea, la palabra es clara. El reino de los cielos se ha acercado por el sacrificio de Jesús. Por eso se derrama el Santo Espíritu desde el día de Pentecostés. En ninguna parte en la Biblia dice que el Espíritu Santo solo vino el día de Pentecostés y regresó. Lo que dice en el libro de Hechos es que aquel día de Pentecostés la deuda es pagada, es redimido, es enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La deuda es pagada en la cruz. Y se cumple la profecía del profeta Joel, que en los postreros días el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Díganme capítulo y versículo bíblico que diga que el Espíritu Santo vino y regresó. El Espíritu de Dios sigue extendiendo su gracia, su misericordia. Pero pastor, pastor, yo no entiendo cómo Dios es uno y tres a la vez. No entiendo. Fácil, es como el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? ¿Cuál? ¿Y si es gas? ¿Y si es hielo? ¿Y si es líquido? H2O si se presenta en fase líquida, sólida o gaseosa. Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¡Asu! Hermano, yo estoy sudando. No le hagas como el del ejemplo de nomás. Amén. Ahora, quiero que pongas mucha atención. Ay, mi Señor, ayúdame. Por eso hay tantos lugares donde se habla de la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Es muy diferente conocer la palabra de Dios que conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Es como si yo te mandara un audio por WhatsApp. Conoces mi palabra, pero eso no hace que me conozcas a mí. La palabra de Dios hermosa, santa, hay que conocerla, y la palabra nos lleva a conocer al Dios de la palabra. La palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos, porque el Espíritu de Dios es quien revela la palabra. Entonces no es posible que haya tantos lugares que hablan de un Dios que sana, pero no son usados para sanidades. Que hablan de un Dios que libera, pero no son usados para liberaciones. Que hablan de un Dios de milagros, pero que no manifiestan los milagros de su Dios en esta tierra. Que hablan que Dios envió al Espíritu Santo, pero no manifiestan nada del Espíritu Santo, porque lo han resistido, porque lo han contristado, porque han tratado de limitar a Dios con esto. Mira, con esta mente de cacahuate. Pastor, que tenía 2 doctorados. Sí, pero es de cacahuate comparada con mi Señor. Díganme algo. ¿Cuándo el Eterno va a caber en una mente limitada?
¿Cuándo el infinito va a caber en una mente finita? Es como querer meter el océano en una cubeta. No cabe. Y por eso mucha gente está pecando, porque el Espíritu Santo dice: voy a moverme así. Y ellos, como fueron infectados con un virus que se llama religiositis aguda, el Espíritu Santo dice: quiero moverme. Y ella con su mente dice: no, No, porque en el discipulado porque en el discipulado que tomé me dijeron que eso era antes, que eso era antes, que ya no. Entonces quiere resistir al Espíritu de Dios con su mentecilla humana. Es más, le quiere dar órdenes a Dios. Le quiere decir, el Señor quiere moverse de cierta forma, que la gente tiembla, se cae. Y ella dice: no, No, si eres Dios, si eres Dios, quiero que te manifiestes quiero que te manifiestes en un soplo tranquilo. en un soplo tranquilo. Si no, no eres tú. Si no, no eres tú. ¿Y desde cuándo le damos órdenes a Dios? ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta soberbia! Y lo que ha estado haciendo el adversario es llevar a la iglesia a pecar. Porque dice la Biblia claramente: no resistas al Espíritu Santo. No contristes al Espíritu Santo. Y los ha llevado a pecar fuerte, porque un solo pecado, dijo el Señor Jesús, que no es perdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: todo lo que hagan contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero la blasfemia, hablar mal del Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces el adversario mata 2 pájaros de un tiro. Engaña a la iglesia para que se dejen de mover en lo sobrenatural. Les dice que eso era antes. Los engaña aquí. ¿Y sabes por qué ha engañado a la iglesia aquí? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por soberbios. ¿Por qué dices: es que yo tengo 2 doctorados, hoy, entonces yo me la sé, yo puedo interpretar la palabra con mis leyes, principios de hermenéutica y la exégesis? Soberbia. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Tiene que ser revelada del Espíritu de Dios al espíritu del hombre. La palabra de Dios no puede ser entendida con esto. Pero pastor, ¿no dijo que usted tenía 2 doctorados? Sí, pero yo no llego a mi Señor con mis doctorados. Digo: Señor, yo soy un niño, yo soy tu chavo, el más chico. Enséñame a mí con manzanas, Señor, por favor, revélame tu palabra. Y cuando Dios ve un corazón humilde, Él da gracia. Pero cuando Dios ve un corazón soberbio, Él rechaza. Porque Él rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, si tú llegas con el Señor de: a ver, yo tengo 20 años de cristiano, 4 discipulados, y uno de esos me lo dio el pastor Paul. No hay ningún pastor Paul en Pachuca, ¿eh? Qué bueno. Pongo nombres imaginarios para que no digan que uno tira piedras. Y uno de esos me lo dio el pastor Paul Hugman en África. ¿Tú crees que eso le importa a Dios? ¿Saben a quién le pasó eso, amada iglesia? A los fariseos. Viene el Señor Jesús: no, es que no es como nosotros pensamos aquí en el Sanedrín, no es como pensamos aquí. Entonces no. Lo rechazaron, porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Hoy muchos siguen haciendo lo mismo. El Señor se quiere manifestar: no, es que no es como me lo enseñaron en los años 90. Entonces Dios tiene que moverse como tú quieres. Mucha gente cuando llega dice: ¿a poco ellos son los pastores?
Si ese brinca como grillo, creí que era el animador de la alabanza. Más bien yo me preguntaría, si llego a un lugar y veo a un señorcito que no alaba ni levanta las manos y está todo seco como pasa en el espíritu, yo diría, ese es el pastor. Si no alaba, si no se goza en su presencia. Todos los ministros tendríamos que ser como David, alabarlo con todo nuestro corazón. ¿Qué no está escrito en la palabra? Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Tú crees que la alabanza a mi Señor? Por eso ya me voy a poner a hacer ejercicio, para que no estorbe ahí nada. ¿Tú crees? O sea, qué feo que sean así. Que haya ministro a la presencia y ahí sentadillos, ahí secos como pasa. Y todavía dicen, y ven al que está alabando prendido en el Señor. ¡Ah! Y dicen, mira. ¿Y sabes qué dicen? Déjelo, es que está en el primer amor, ya se le pasará. ¡Qué vergüenza! ¿Qué no dice la Biblia? Carta del ángel de Dios a la iglesia de Éfeso: tengo una cosa contra ti, ¿has dejado tu primer amor? Vuelve a tu primer amor. ¿Qué no tendríamos que mantenernos todos en el primer amor? Por eso, amados hermanos, hay veces que hasta me han dado calambres, pero si me dan en una pierna, para eso tengo dos. Una vez que me dieron en las dos y dije, pues tengo pies, tengo brazos y manos, y me empezó a dar así. Y luego que me machuco el dedo, ya se está desinflamando. Dije, tengo la otra mano, por eso esa pared ya está rota. Hay que colocarla. Porque me emociona el Señor, te amo, y agarro de tambor. ¿Qué no dice la Biblia? Que todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Dónde dice en la Biblia? Alábalo con cara de tronco viejo. Alábalo con corazón de limón agrio. Agárrame aquí, hijo. Y hemos empezado la prédica, ¿eh? A ver, o le haces caso a tu soberbia intelectual, o le haces caso a la palabra. Te voy a leer uno de muchos que dice cómo hay que alabarlo. Salmo 151. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme la muchedumbre de sus grandezas, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire alabe a Jah. ¡Aleluya! Eso dice la palabra. Lo que te hayan dicho en tu discipulado, yo no sé. Pero ninguna enseñanza humana está sobre la palabra de Dios. La palabra es clara. Amén. Ahora, vente para acá, hija. Me da pena, pero estoy orando para que el Señor está haciendo algo al respecto. Fíjate, tantos lugares en que Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Porque le han resistido, porque lo han entristecido. Y el Espíritu Santo es una persona. ¿Tú estarías en un lugar o con alguien que te ignora, que te deshonra, que no te hace caso? Por eso aquí no tenemos reloj. Qué grosería decirle al Espíritu Santo, muévete, pero solo 15 minutos, porque después viene mi comercial. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza. Ahora, el enemigo
Primero dice que tienes que ser ordinaria, que tienes que ser natural, natural, no sobrenatural. Cuando Dios es sobrenatural, cuando Dios es extraordinario. El enemigo te ha dicho, leve la nieve, tranquiqui, relax. Cuando la Biblia dice que el Señor a los tibios los vomita. Pero, por otro lado, Él sí tuerce a la gente y manda a sus secuaces para hacer planes malos desde el segundo cielo. O sea, por un lado el enemigo te dice, no creas en los profetas, pero te pone adivinos. La gente los consulta. No creas en lo sobrenatural, pero te pone cuánta cochinada. No creas en lo sobrenatural, pero sí cree en el manejo de energías, en el Feng Shui, O sea, por un lado, engaña a la iglesia para que sean ordinarios, y por otro lado, te llena de cochinadas que te maldicen. No creas en sanidades divinas, pero te pone curanderos. Y es totalmente ilógico, ilogiquísimo. Mira, me enojo. Gente que ha estado años en la iglesia, que sí entiende todo lo que el adversario hace aquí, y se la pasan guerreando en guerra espiritual, porque entienden lo que hace aquí el adversario, pero no manifiestan el poder de Dios. Y dices, bueno, pero si crees en eso, tienes que manifestarte en el poder del Espíritu Santo. No, eso era antes. Por favor. Pero te tengo una buena noticia. Dios está despertando a su iglesia. Viene un avivamiento. Te voy a explicar qué es un avivamiento. La iglesia por mucho tiempo estuvo así. Duérmete, hija. Sin manifestar el poder, sin tomar la autoridad que Jesús nos entregó. En un estado como de somnolencia. ¿Qué es el avivamiento? Van a zarandear, papá. Despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Antes del avivamiento viene un sacudimiento. Y te voy a hacer claro. Hoy el mensaje es profético. Sin sacudimiento no hay avivamiento. ¿Por qué? Porque para que haya avivamiento tienes que clamar. Dices, es que los que estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo se manifestó con poder. Sí, pero no estaban pasivos. Estaban en una fe violenta, agresiva, orando, intercediendo, buscando. Entonces Dios en su amor te va a sacudir para que despiertes. ¿Vale? ¿Qué pasó? Te voy a decir algo de parte de Dios. Por eso esta prédica se llama la generación del espíritu diferente. La generación del espíritu diferente.
Jenny, Jenny. Tienes que entender algo. Ha habido adversidad. Y viene más. Desde que empezó este año he sentido un impacto en mi espíritu. ¿Cómo podemos sentir un impacto en el espíritu? Porque usamos las llaves que el Señor entregó para entrar y salir. Y cuando se está gestando algo en el segundo cielo, lo percibimos y lo discernimos en el espíritu. Vienen cosas muy malas para la humanidad en este año. Muy malas. En este lugar, en el segundo cielo, se están maquinando cosas muy malas. Muy malas. Y se están maquinando cosas muy malas que quieren acabar con la humanidad por una sencilla razón. El tiempo se les está acabando. Jesús ya viene. Jesús ya viene. Y se está cumpliendo la palabra profética. Gracias, Señor. De las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. El Señor ya venía. La oscuridad de la noche arreciaba. Y de la iglesia, ven aquí, hijo. Padre, solo es para ejemplificar. Dice la Biblia que había 10 vírgenes. 5 de ellas estaban dormidas y 5 de ellas estaban velando. Y su lámpara estaba llena de aceite. Lo que el Señor está haciendo con la iglesia a nivel mundial es esto. Está zarandeando por amor a todos para despertarlos. Pero aún con el zarandeo, hay muchos que están decidiendo seguir dormidos, seguir siendo odres viejos, seguirse aferrando a los antiguos moldes y estructuras, seguir aferrándose a su denominación, siendo que la Biblia las prohíbe. ¿Qué no está escrito? Ni son de Cefas, ni de Apolos, ni de Pablo, todos somos de Cristo. ¿Qué es eso que los bautistas, que los pentecostales? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uno solo murió por nosotros. Y no fue ni Calvino ni Lutero. Uno solo murió por nosotros. Cristo. 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 Entonces somos cristianos. Pero hay gente que se está aferrando a seguir dormida, como odre viejo. Y no se puede derramar vino nuevo en odres viejos. Están aferrados a los viejos moldes. Y escucha bien. Unas 5 vírgenes estaban dormidas y las otras velaban llenas de aceite, o sea, llenos del Espíritu Santo. Viene el Señor, porque el Señor ya viene. La noche está arreciando. El Señor viene y unos quedarán fuera. Las vírgenes que no tenían aceite quedarán fuera. Solo los que tienen aceite, los que tienen al Espíritu Santo, podrán entrar. Esa palabra, iglesia, se está cumpliendo en este tiempo.
Ahora tienes que entender algo. Se están gestando cosas muy feas en el segundo cielo, muy feas. En los tiempos de oración y de intimidad con el Señor, he sentido un impacto en mi espíritu. Y vienen cosas muy fuertes en este año para el mundo, que está gestando el adversario. Pero escúchame bien, Dios lo va a permitir para que con ese zarandeo los que están despiertos fortalezcan su fe, y los que están dormidos, a ver si con el zarandeo despiertan y regresan al Señor. Porque el mensaje para la iglesia es uno: regresa a la senda antigua, regresa al primer amor. Lo que viene en este año, escúchame bien, no es natural. Es algo que se ha gestado sobrenaturalmente en el segundo cielo y viene muy fuerte para la humanidad. Sin el Espíritu Santo no se puede resistir esos embates. Pero te tengo una buena noticia. Cuando Dios quiere hacer algo fuerte, levanta los Calebs. Dice la Biblia: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendré en posesión. O sea, ¿qué dice la Biblia? En aquel entonces, fíjate, vas a ser Caleb. Caleb, un espíritu diferente. En ese entonces había adversidad, había gigantes que luchaban. Pero Caleb, o sea, todos los demás se acobardaron. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! La iglesia dormida se va a acobardar, va a cerrar sus puertas, le va a dar mello, porque viene el tiempo de conquista. Los que estén llenos del Espíritu Santo tendrán un espíritu diferente, claro, porque tendrán el Espíritu de Dios con ellos. Y entonces ellos van a decir como Caleb. Los gigantes harán pero ellos dirán: no los comeremos como pan. ¡No los comeremos como pan! Ezequiel 34. Te voy a ser honesto. Hace un tiempo Dios decretó juicio y nos dio Ezequiel 34 y dijo: les dije que el mensaje de hoy era 100% profético. Y el Señor dijo: estoy contra los pastores de Israel, porque muchos no apacentaron a mis ovejas, no vendaron a la perniquebrada, no dieron de comer a la hambrienta, ni de beber a la sedienta, sino se apacentaron ellos mismos de mis ovejas. Por tanto, yo estoy contra esos pastores y quitaré, y yo mismo iré por mis ovejas. Y yo le decía: Señor, ¿qué quiere decir eso? Y me decía: mucha gente, incluso ministros, se están tomando y se tomaron atribuciones que no les correspondían. Miren mis manos, ¿dónde ven hoyos? Yo no morí por ustedes. Yo no puedo decir son mis ovejas, ni mi iglesia. Son ovejas de Él, son ovejas de Jesús. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por su iglesia. Y el Señor me dijo: voy a quitar una generación de ministros
que no me sirvieron a mí, se sirvieron de mí. Y dijo, y voy a levantar una generación de Esthers, desconocidos, que no eran nadie, pero que me van a amar profundamente y me darán la gloria y la honra. Pero después dice, Ezequiel 34, sigue diciendo, pero también separaré entre oveja y oveja. En este tiempo, el Espíritu de Dios está visitando a su iglesia, tanto a ministros como a sus ovejas, y les está diciendo, o me sigues a mí o te sigues a ti mismo, o me sigues a mí o sigues lo que tú quieres, lo que tú piensas, como tú quieres, como tú lo crees. Y está separando a unos de a otros. A los que está despertando estarán llenos del Espíritu de Dios. Los otros estarán llenos de religiosidad. Hablarán del Dios de la palabra, pero no lo conocerán. Dios, escúchame bien, está levantando, quiere levantar una generación de fuego, la generación con un espíritu diferente. Y escúchenme bien, generación del espíritu diferente, generación del Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Nos toca enfrentar hubo una generación pasada que Dios usó con poder. Hace aproximadamente 40 años Dios usó una generación muy fuerte, con poder y fuego. Y ellos en su tiempo avanzaron, confrontaron, conquistaron. Pero muchas cosas que ellos habían vencido, como la iglesia se durmió, se volvieron a posicionar. Como lo que pasó en Josué 11, 21, 22. Quiero que veas esto. Vamos a leer primero Josué 11. Dice, también en aquel tiempo vino Josué, destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. ¿Qué dice Josué 11, 21? Que Josué ya había vencido a los hijos de Anac, los anaseos, los que dice Génesis 6 eran los hijos de gigantes, que traen una connotación espiritual negativa. Josué ya los había vencido. Escuchen bien, generación del Espíritu Santo. Hace 40 años Dios usó Josué y vencieron gigantes. Pero miren lo que pasó. Josué 14 años después, miren lo que dice Caleb. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumpliendo a Jehová, Dios de Israel. Pregunta: si Josué en Josué 11 ya había vencido a los gigantes, a los anaseos, ¿por qué en Josué 14 Caleb dice: dame pues ahora ese monte, porque iré a vencer a los hijos de Anac? Porque esos gigantes ya se habían vuelto a posicionar. Generación del Espíritu Santo, no temas. Vamos contra gigantes. Háganse para acá. No temas. Vamos contra gigantes.
Ese es el plan del enemigo: mover, zarandear la tierra para destruir y que la humanidad se pierda. Ese es el plan del enemigo. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas no son para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. El plan del enemigo es ese. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? Hebreos 12 del 26 al 29. Ya estamos terminando. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Viene un zarandeo, y ese zarandeo, dice Dios, voy a conmover incluso los cielos y la tierra, y voy a conmover lo conmovible, o sea, lo del mundo físico. Viene un zarandeo, escúchame bien, va a conmover lo conmovible. ¿Para qué? Para que quede lo inconmovible, para que su pueblo despierte y quede lo inconmovible. Regresemos a la senda antigua, al Espíritu Santo, a establecer su reino. Y Dios nos dice algo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzados, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dice la Biblia que en los últimos días el corazón de muchos se enfriará, y el amor cubre multitud de pecados. Por eso Dios te dice: viene un zarandeo, pero yo tengo el control. Voy a conmover los cielos y la tierra, voy a conmover lo conmovible para que quede lo inconmovible. Y te dice, iglesia, lo mismo que le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, que no se aparte ni de tu boca ni de tu corazón este libro de la ley. ¿Qué te dice? Portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir? No es tiempo de correr, es tiempo de embate. Escúchame bien. A esa generación del espíritu diferente, esa generación llena del Espíritu Santo, va a ser usada en este tiempo para manifestar el último avivamiento de Dios en esta tierra. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti?
Con esto terminamos. Te lo voy a explicar mejor. La generación del espíritu diferente, una figura es Caleb. El nombre Caleb significa perro. Alguna vez platicábamos con un judío y decía, si su hijo es varón, ¿cómo le van a poner? Caleb. Y se empezó a reír. Joy, 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 joy. ¿De qué te ríes? Dice, es que ese nombre significa perro. Y lo investigué y es cierto. La generación del espíritu diferente, su fe, van a ser aferrados como un pitbull, van a ser persistentes. Es una fe violenta. Es una fe cuando un perro se aferra, se traba. Le pasa lo de Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Es una fe violenta. Es una fe que ante la adversidad no le teme, enfrenta la adversidad y tiene miedo, pero aún con miedo lo hacen, con miedo, pero lo hacen. Y si está rodeado y no lo dejan avanzar, los carga y avanza, pero de que avanza, avanza. Una fe violenta en el espíritu. Hace rato que estábamos alabando, el Señor me decía, son Judá. ¿Y a qué te refieres? Y el Señor me recordaba aquel pasaje, con esto cerramos, cuando avanzaba el pueblo de Dios para atacar, para avanzar, hasta adelante iba Judá. Y ahí iban las otras tribus. Judá iba hasta adelante porque eran los más fuertes, no por ellos, sino porque Judá significa alabanza. Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Judá son aquellos que han entendido que no es con fuerza, no es con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu. Quizás algunos se asusten y digan, este pastor está loco. Sí, sí estoy loco. Me deschaveté hace mucho tiempo. Enloquecí por Jesús. Pero no todos deberíamos de estar locos. ¿Qué no dice la Biblia? Locos para el mundo, cuerdos para Cristo. La generación del espíritu diferente, llena del Espíritu Santo, es una generación de fuego, una generación de desconocidos.